La madrugada del 16 de abril de 1945 se alzó sobre la planicie húmeda del río Oder como una tormenta de acero y fuego. Durante la noche, miles de artilleros soviéticos habían llevado sus obuses y cañones antiaéreos a posiciones temporales cubiertas por redes de camuflaje. Cuando el reloj marcaba exactamente las 03:00, 9 millones de proyectiles comenzaron a caer sobre el primer cinturón defensivo alemán. El impacto ensordecedor de la barrera perturbó la arcilla empapada de la línea Seelow y aplastó cables telefónicos, antenas de radio y puestos de observación improvisados. Bajo las órdenes de Georgy Zhukov, los oficiales de enlace cronometraban cada fuego de batería para abrir claros en la espesa niebla, mientras reflectores de 150 centímetros rasgaban la madrugada en un audaz intento de cegar las posiciones alemanas y orientar a la infantería soviética a través de una cortina luminosa. Aquella maniobra, aunque dramática, incorporaba la lógica implacable de un avance sobre terreno esencialmente plano. Saturar al enemigo hasta que sus sentidos quedaran embotados, hasta que la coordinación táctica se redujera a silencios entre una esquirla y otra. Los defensores del nuevo ejército alemán no fueron tomados completamente por sorpresa. La inteligencia aún funcionaba lo suficiente para anticipar que el mayor esfuerzo vendría del Primorje frente bielorruso, pero nadie imaginaba un diluvio de fuego tan concentrado. Las trincheras, alineadas en escalones por la escarpa de Seelow, se transformaron en cráteres embarrados. Las comunicaciones por radio, ya escasas, fueron interrumpidas cuando los cables de alimentación se rompieron. Oficiales subalternos, sin amparo de artillería contra baterías eficaz, intentaban reunir pequeños grupos de granaderos para contraataques locales. Sin embargo, incluso mientras la línea retrocedía metro a metro, los alemanes infligían pérdidas graves. Cañones antitanque PaK-40, escondidos en los flancos, aislaban columnas de T-34, y francotiradores experimentados hacían que cada avance costara tiempo y sangre. Para Zhukov era una carrera contra el reloj. Para cada defensor se trataba de arrastrar el asedio lo máximo posible, garantizando que civiles y unidades de retaguardia huyeran hacia el oeste en dirección a las líneas aliadas. Por el lado sur, Iván Konev hacía un uso meticuloso de puentes flotantes y barcazas para empujar al Primorje frente ucraniano a través del río Neisse, evitando las concentraciones de fuego antitanque que guardaban el principal paso carretero en Forst. A diferencia de Zhukov, Konev destruyó sistemas de drenaje durante la artillería preparatoria, inundando las carreteras rurales para inmovilizar reservas alemanas mecanizadas. Esta divergencia táctica revela la profunda flexibilidad operacional del Ejército Rojo en la fase final de la guerra, aunque las directrices procedentes de Moscú determinaban la pronta conquista de Berlín. Cada comandante adaptaba su eje de ataque a las características del terreno y a la resistencia encontrada. Konev incentivaba a pequeñas unidades de reconocimiento a combinar blindados ligeros con zapadores equipados con lanzallamas para desactivar puntos de apoyo enemigos, una técnica que, aunque minimizaba bajas soviéticas, agravaba el deterioro moral de los defensores ya privados de suministros. Cuando anocheció el día 18, los soviéticos habían abierto brechas de hasta 8 kilómetros en varios sectores de la línea Seelow. Esta conquista, sin embargo, se dio a un costo enorme. Las divisiones de fusileros motorizados avanzaban por valles saturados de minas anticarro, y muchos sargentos descubrían que la distancia entre sus posiciones y el siguiente hito geográfico parecía un laberinto de campos minados improvisados por los alemanes en las últimas semanas.
Aún así, el ritmo ofensivo no disminuyó. El Estado Mayor de Chukov mantuvo puentes sobre el Oder funcionando 24 horas al día, intercalando unidades descansadas y garantizando que combustible y munición llegaran a las orillas orientales de la cabeza de puente. La logística soviética se mostraba, en aquel momento, un engranaje robusto sostenido por el Lend-Lease americano y por reparaciones rápidas de carreteras a través de colonias de prisioneros de guerra alemanes. A medida que el cinturón externo de fortificaciones se desmoronaba, la defensa alemana pasó a girar en torno a nudos urbanos como Strausberg y Möncheberg. En esas villas, edificios escolares convertidos en puntos de tiro eran defendidos por muchachos de las juventudes hitlerianas, junto a veteranos heridos de bala en los Balcanes y reubicados a toda prisa. La diferencia de experiencia aparece en los informes posteriores al combate. Los jóvenes frecuentemente desperdiciaban munición con ráfagas largas contra blindados, mientras los sargentos mayores esperaban hasta que los laterales de los tanques surgieran en encrucijadas para disparar. Kuets Panzerfaust a quemarropa. Habiendo aprendido amargas lecciones en Stalingrado y Varsovia, las brigadas blindadas soviéticas comenzaron a destacar pelotones de infantería con escudos de metal improvisados montados en los guardabarros para reaccionar instantáneamente a emboscadas. Esta sinergia entre tropas a pie y tanques se volvió vital en los suburbios de Berlín, donde esquinas estrechas y escombros creaban sectores de tiro unilaterales extremadamente letales. En la noche del 23 de abril, unidades avanzadas del 47 Pento, ejército de Konstantin Rokossovski, desplazado al norte para llenar el vacío dejado por el colapso del 3-Punter Panzerarmee, cruzaron el canal Oder-Spree y establecieron una cabeza de puente en la periferia este de Marzahn. Esto marcó el inicio del cerco operacional. Berlín estaba prácticamente cercado al sur y al este, faltando apenas el cierre del arco en el noroeste. Con solo 2 divisiones blindadas aún capaces de maniobrar y con combustible racionado, el Sintersen, mando alemán, organizó un contraataque en el sector de Spandau en la mañana del 25 de abril. Sin embargo, el Ejército Rojo transformó el intento en un obstáculo suicida al concentrar baterías de cohetes Katyusha en abanicos de fuego convergentes, devastando columnas enemigas antes de que alcanzaran el cinturón interno de la ciudad. A partir de ese momento, la batalla asumió contornos de duelos, de pequeñas unidades, edificio por edificio. La topografía de la capital favorecía a los defensores. Túneles de metro se convirtieron en ejes subterráneos de transporte, puestos de mando y hospitales de campaña. Pero el mando soviético explotó la extensa red de ríos y canales para deslizar barcazas cargadas de piezas antiaéreas de 85 milímetros, convirtiéndolas en artillería directa para abrir pasajes en las fachadas de las manzanas más difíciles. Cuando las armas fluviales disparaban, las fachadas enteras colapsaban, permitiendo que los zapadores limpiaran el interior con granadas de concusión y reflectores portátiles. Las patrullas nocturnas alemanas, sin superioridad aérea y privadas de radio de largo alcance, se desplazaban a ciegas por los mismos túneles donde toneladas de agua eyectada por bombas penetraban, asfixiando a heridos y civiles. Con las vías férreas dominadas, el Ejército Rojo aceleró la entrada de unidades de artillería autopropulsada ISU-152, conocidas como trituradores de hormigón. Estos vehículos, equipados con obuses de 152 milímetros, fueron empleados deliberadamente contra edificios clave como el Reichstag y el Ministerio del Interior, donde francotiradores alemanes transformaban cada ventana en un nido de resistencia. En vez de asaltos frontales,
Los comandantes soviéticos preferían saturar el objetivo con media docena de proyectiles perforantes de alto explosivo, reduciendo murallas de piedra a polvo calcáreo. Fue en este período cuando la superioridad logística y el dominio absoluto de las rutas terrestres se revelaron decisivos. Cada proyectil disparado era sustituido pocas horas después, empujado por camiones Studebaker que serpenteaban sobre puentes Bailey lanzados por los propios ingenieros soviéticos. Sin embargo, sería un error reducir la debacle alemana apenas al peso del metal proyectado. El colapso moral tuvo un papel central. Después del 28 de abril, mensajes de radio interceptados mostraban comandantes de batallones solicitando autorización para retroceder más allá de Charlottenburg, orden que jamás llegaría. Oficiales soviéticos, al entrar en diálogos locales de rendición, descubrieron que muchos jóvenes reclutas alemanes jamás habían disparado un Kar-98 en combate real hasta aquel instante. Otros, exmiembros de la Volkssturm, portaban armas de caza sin munición adecuada. El cerco, por tanto, no era solo físico, sino psicológico. Cada calle tomada dejaba claro que la defensa ya no era viable, que la siguiente manzana conquistada nada alteraría el resultado estratégico. Con el haz de movimientos alemanes reducido a bolsones dispersos, Leninplatz, Tiergarten y Potsdamer Platz se convirtieron en el último escenario para combates cuerpo a cuerpo. Aún así, Konev y Zhukov mantuvieron directrices estrictas para evitar bombardeos indiscriminados en áreas ya dominadas, conscientes de las órdenes de Moscú sobre preservación del potencial industrial que podría después alimentar reparaciones de guerra. Así, patrullas nocturnas hacían incursiones casa por casa, acompañadas de intérpretes reclutados entre prisioneros austríacos que persuadían a pequeños grupos a deponer las armas. Fue en este contexto que, en un sótano inundado de la Wilhelmstrasse, oficiales soviéticos recibieron la noticia, por desertores, de que Adolf Hitler se había suicidado el 30 de abril. Todavía pasarían 2 días para que la mayoría de los bolsones reconociera la nueva cadena de mando liderada por el almirante Dönitz y pidiera condiciones de capitulación. En la madrugada del 2 de mayo, el general de artillería Helmut Weidling redactó la rendición incondicional del sector Berlín, formalizando la capitulación ante Chuikov, comandante de la 8ª Guardia. No hubo desfile triunfal inmediato. El olor acre de ladrillos pulverizados aún flotaba en el aire, y las unidades soviéticas recibieron órdenes para garantizar comida y refugio a los civiles antes de cualquier celebración. En los informes de situación enviados a Moscú se destacaba la eficiencia de tácticas de cerco iniciadas aún en enero, cuando Zhukov y Konev habían delineado la operación ofensiva Vístula-Oder. El dominio de la artillería, la elasticidad logística, la integración de blindados con zapadores y, sobre todo, la comunicación implacablemente redundante entre frentes independientes convergieron para quebrar la defensa más fortificada del Tercer Reich en menos de 3 semanas. Berlín, ahora en ruinas, servía de testimonio silencioso a la capacidad del Ejército Rojo de aprender, adaptarse y proyectar fuerza incluso después de casi 4 años de guerra extenuante. La calma aparente que siguió a la rendición formal, en la madrugada del 2 de mayo, no borró el sonido remoto de disparos aislados esparcidos entre escombros, reflejo de nervios tensos y de la ausencia de sistemas de mando claramente reconocidos del lado alemán. Unidades soviéticas de reconocimiento, veteranas de la campaña de Manchuria y de la larga marcha hasta el Elba,
atravesaban avenidas transformadas en corredores de ruina, anotando posiciones de minas no detonadas, mientras equipos de zapadores improvisaban pasajes seguros, marcados por cintas blancas. Esa misma mañana, las primeras cocinas de campaña fueron instaladas en los patios abiertos del Regierungsviertel, sirviendo sopa aguada de cebada para civiles que emergían de las cavernosas estaciones de metro donde habían pasado días enteros bajo hormigón temblando. La orden de Moscú era explícita: estabilizar a la población antes de cualquier redistribución de tropas, pues casas quemadas eran campo fértil para epidemias que podrían comprometer la fuerza de ocupación. Entre el 4 y el 7 de mayo, el Ejército Rojo inició un censo relámpago de infraestructura crítica. Ingenieros civiles que acompañaban al Estado Mayor identificaron 113 puentes viables sobre canales internos y 48 estaciones de maniobra ferroviaria con potencial para reparación rápida. Las prioridades eran abastecimiento de agua, retirada de escombros, bloqueando rutas de ambulancias y reactivación parcial de los tranvías eléctricos, cuyo sistema subterráneo estaba menos dañado que las vías expuestas. Un flujo constante de vagones cargados de rieles y traviesas llegaba por la línea Kutno-Poznań-Frankfurt, Oder, recientemente restablecida. Cada composición traía también generadores diésel estadounidenses, fruto del Lend-Lease, capaces de alimentar hospitales de campaña montados dentro de casamatas antiaéreas. Más del 40% de los heridos civiles atendidos allí sufrían de infecciones respiratorias causadas por el polvo de ladrillo pulverizado que flotaba sobre la ciudad, y médicos militares rusos recurrían a existencias de penicilina norteamericana almacenadas en contenedores de aluminio. Mientras tanto, las patrullas de la NKVD, divididas en compañías de seguridad, asumían el control de archivos abandonados en los ministerios, sellando salas donde listas de personal nazi eran guardadas. La captura de estos registros proporcionaba materia prima para interrogatorios, pero también planteaba la cuestión delicada de diferenciar soldados regulares de agentes comprometidos con crímenes de guerra. Las reuniones diarias entre oficiales soviéticos y delegados recién formados del Comité de Civiles berlineses buscaban garantizar que ninguna casa fuera registrada sin testigos locales, disminuyendo el riesgo de represalias indiscriminadas. Esta directriz, reforzada directamente por Chukov, tenía razones pragmáticas: evitar insurgencias espontáneas, reducir rumores de pillaje y preservar la imagen política del Ejército Rojo ante los aliados occidentales que avanzaban desde 1900 el oeste. El 8 de mayo, fecha en que Alemania firmó la rendición general en Karlshorst, el tráfico en la avenida Unter den Linden ya presentaba flujo controlado de camiones Studebaker, autobuses capturados, convertidos en ambulancias, y columnas de prisioneros alemanes encaminados bajo guardia armada hacia depósitos improvisados en las afueras de Strausberg. Las estadísticas preliminares compiladas por Konev señalaban la captura de 134.000 combatientes dentro del cinturón urbano. Otros 70.000 aún vagaban en bolsones al sur de Potsdam y en los bosques de Grunwald. De los 1.456 blindados soviéticos que participaron directamente en el asalto final, 312 fueron clasificados como pérdida total y otros 518 necesitaban reparaciones serias. Aún así, el stock remanente superaba en 4-1 la suma de blindados que la Wehrmacht podría reunir en cualquier intento de contraataque en aquel momento. Bajo el viaducto Janowitz-Brücke, grupos de ingenieros instalaron bombas eléctricas para drenar túneles inundados. La decisión tenía motivación doble:
liberar rutas subterráneas para tráfico militar y evitar que cuerpos en descomposición contaminaran las reservas de agua potable. Cada nuevo segmento vaciado revelaba pilas de equipos abandonados. Cascos, uniformes empapados, latas de munición vacías y restos de documentos personales que necesitaban ser catalogados por equipos de intendencia. El volumen de estos hallazgos fue tan grande que un almacén entero en Schönweide fue convertido en depósito de bienes perdidos de la Wehrmacht, con fichas nominales para eventual devolución a familias localizadas por el servicio de correos soviético-alemán. Mientras las operaciones de desminado avanzaban, la dirección política en Moscú planeaba la exhibición simbólica de la victoria. Incluso antes del grandioso desfile en la Plaza Roja del 24 de junio, Zhukov había recibido instrucciones para seleccionar reliquias representativas, estandartes, banderas de unidades derrotadas, medallones del Reichstag, bustos de mármol del Ministerio de Propaganda. Estas piezas embarcaron en vagones lacrados con destino a Smolensk y de allí a Moscú, donde serían presentadas al Comité Estatal de Defensa. Pero había una dimensión moral que no cabía en vagones: el trauma de los civiles. En carteras quemadas, fotografías carbonizadas mostraban familias enteras desaparecidas, recordando a los victoriosos que cada manzana conquistada cargaba un precio humano que sobrepasaba números de artillería o listas de equipamiento. La cooperación con fuerzas británicas y norteamericanas, cuya línea de demarcación corría a lo largo del río Elba, asumió carácter tenso pero funcional. Puestos de verificación mixtos, instalados en Magdeburg y Torgau, supervisaban la transferencia de prisioneros de guerra. Oficiales aliados registraban con sorpresa el nivel de estandarización rusa obtenido en la fase final. Instrucciones impresas, en ruso, alemán e inglés, definían protocolos para transporte de heridos, directrices de sanificación y uso de escolta armada en convoyes médicos. Este profesionalismo contribuía a rebatir la propaganda alemana que retrataba al Ejército Rojo como horda indisciplinada, pero no eliminaba choques culturales. En los campamentos de Dessau, guardias norteamericanos se quejaban del rigor soviético en la prohibición de visitas periodísticas sin previa autorización de mando. Desde el punto de vista estratégico, la victoria en Berlín consolidó 3 lecciones operacionales estudiadas en academias militares durante décadas. Primero, la saturación de artillería coordinada, 41.600 tubos, disparando en concentraciones cronometradas, demostró que la flexibilidad logística puede transformar terreno desfavorable en ventaja, siempre que el flujo de suministros se mantenga ininterrumpido. Segundo, la combinación de zapadores, blindados y equipos de reconocimiento de corto alcance probó ser crucial para evitar el desgaste de asaltos frontales repetitivos, adaptando el método a las manzanas congestionadas, sin sacrificar ímpetu operacional. Tercero, y quizás más importante, la integración entre frentes independientes bajo un marco temporal común anuló cualquier posibilidad de que el enemigo destacara reservas significativas de un sector para otro, pues cada movimiento alemán era inmediatamente explotado por el frente vecino. Al mismo tiempo, la comunidad de inteligencia soviética iniciaba la carrera para localizar científicos, ingenieros de cohetes y oficiales de la Wehrmacht con expertise tecnológico. Grupos de búsqueda, frecuentemente acompañados de traductores polacos, escudriñaban laboratorios en Adlershof e instalaciones universitarias en Dahlem. Esta operación sirvió a 2 propósitos: impedir que talento alemán cayera en manos occidentales y acelerar el propio programa soviético de misiles balísticos, percibiendo que la posguerra sería definida no solo por ejércitos de infantería,
sino por el dominio de tecnologías emergentes. Dentro de 4 semanas, 50 vagones cargados de máquinas herramienta, turbobombas de cohetes V2, pilas de documentos técnicos e incluso paneles de fábrica enteros, dejarían Berlín en dirección a fábricas en los alrededores de Moscú y Gorki. En paralelo, el gobierno provisional de Berlín, formado por figuras antimilitaristas y albergado en un antiguo edificio de seguros en la Fehrbelliner Platz, necesitó lidiar con crisis inmediatas, epidemias de tifus, falta de electricidad estable y un mercado negro floreciente donde cigarrillos, penicilina y relojes cambiaban de manos en pocas horas. Para contener la inflación de alimentos, el mando soviético determinó que todos los campos agrícolas a menos de 50 kilómetros de la capital entregaran 20% de la cosecha directamente a las autoridades municipales, eximiéndolos de tributos adicionales por 6 meses. La medida fue impopular entre campesinos, pero esencial para evitar el hambre a gran escala que había estallado en Varsovia meses antes. No menos compleja era la situación de los prisioneros de guerra soviéticos liberados de los campos alemanes, dispersos por el Tiergarten. Veteranos desnutridos, algunos con uniformes remendados, llegaban a las líneas amigas entre aplausos contenidos. Sin embargo, serían sometidos a la filtración del NKVD para identificar posibles colaboradores con el enemigo. Muchos volverían para encontrar ciudades arrasadas y familias dispersas, recordatorio de que la victoria, por inmensa que fuera, no borraba los horrores acumulados desde 1941. La reconciliación colectiva exigiría más que desfiles o decretos triunfales, precisaría reconstrucción de vidas, puentes tanto físicos como éticos, y la comprensión de que el fin de los combates no equivalía al fin de la lucha por la supervivencia. A medida que avanzaba mayo, los reporteros de guerra adscritos al Ejército Rojo recibían autorización gradual para filmar las avenidas liberadas. Escenas de tanques IS-2 estacionados junto a tranvías calcinados, patrullas soviéticas ayudando a ancianos a cruzar tablones sobre zanjas aún humeantes, músicos improvisando balalaicas sobre pilas de ladrillos rotos. Todo componía una narrativa cuidadosamente moldeada de redención y reconstrucción. El material se editaría en noticieros que se proyectarían en los cines de Moscú y Leningrado, no para glorificar la destrucción, sino para reforzar el mensaje de que el esfuerzo colectivo, del panadero humilde al mariscal, había quebrado el último bastión de un régimen que había sumido al continente en la guerra. En esas imágenes, la violencia se contextualizaba como obstáculo superado, no como espectáculo. Las cifras finales compiladas por el Comité Estatal de Planificación en septiembre señalarían 78.000 bajas soviéticas de combate en el cerco de Berlín, entre muertos, desaparecidos y heridos graves, y alrededor de 92.000 defensores alemanes muertos o declarados desaparecidos. El recuento de civiles, más nebuloso, variaba entre 125.000 y 150.000 víctimas directas de bombardeos, incendios y combates cuerpo a cuerpo. Pese a la magnitud de la tragedia, los historiadores subrayaron que la planificación logística evitó una calamidad mayor. Los depósitos de munición fueron aislados con rapidez, las represas de agua potable se protegieron del sabotaje y se establecieron corredores de evacuación médica en menos de 48 horas tras la rendición. El 24 de junio de 1945, cuando Zhukov montó un orgulloso corcel blanco para encabezar el desfile de la victoria en Moscú, las banderas invertidas de la Wehrmacht fueron arrojadas ante el mausoleo de Lenin bajo una lluvia artificial de mangueras contra incendios.
El simbolismo era inequívoco. La capital de un imperio agresor había sido tomada, no por casualidad, por la misma fuerza que resistió en Leningrado y triunfó en Stalingrado. Pero detrás de aquellos gestos, la realidad en Berlín seguía siendo ardua. Por cada aplauso en la Plaza Roja, había obreros barriendo vidrio en Kreuzberg. Por cada discurso de exaltación, médicos soviéticos extraían esquirlas de la espalda de un niño berlinés herido al jugar con granadas sin detonar. En Nindl, las semanas previas a la conferencia de Potsdam, el panorama militar se transformó gradualmente en administración civil. Los cuarteles generales avanzados se trasladaron de los salones saqueados de la Cancillería a edificios menos simbólicos, dejando paso a comisiones interaliadas. Galones de pintura verde oliva fueron sustituidos por cajas de papel pautado, listas para catalogar solicitudes de reconstrucción, reparaciones de alcantarillado y concesiones de licencias comerciales. Incluso las reliquias de guerra, guardadas en cajas numeradas, empezaron a inventariarse como piezas de museo, definiendo un nuevo ciclo en el que la memoria colectiva tendría un papel crítico en la educación de las generaciones futuras. Así, el cerco implacable, iniciado con la barrera de artillería más devastadora de la historia europea, concluyó no solo con la rendición de una capital, sino con un vasto experimento logístico, humanitario y político. Berlín, despedazada entre escombros, jirones de banderas y columnas de humo, se convertiría en un laboratorio de convivencia forzada entre antiguos enemigos, semillero de narrativas sobre ruina y resurgimiento, escenario donde las cicatrices de la guerra, aún abiertas, serían cauterizadas por el pragmatismo de la reconstrucción. La maniobra decisiva del Ejército Rojo, sostenida por disciplina férrea y coordinación multilateral, demostró al mundo que la victoria en el campo no se agota con la firma de capitulaciones. Continúa al día siguiente, cuando cada calle limpia, cada niño alimentado, cada fábrica restaurada, se convierte por sí misma en otro acto de conquista. A principios de julio de 1945, mientras las primeras cerezas maduraban en los patios de Charlottenburg, locomotoras humeantes llegaban a diario a la estación Anhalter cargadas con rieles nuevos, cemento Portland y bobinas de cable telefónico. Aquello que durante meses había permanecido bajo fiebre de muerte empezaba a recuperar pulso económico, impulsado por decisiones tomadas lejos de allí, en los salones neoclásicos de la escuela Cecilienhof, en Potsdam. La conferencia, inaugurada el 17 de julio, reunió a Stalin, Truman y Churchill, luego sustituido por Attlee, para ajustar las condiciones finales de la paz europea. A pesar de la pompa, el clima era de urgencia. El comisario soviético para reparaciones, Nikolai Voznesensky, llegó con cuadernos repletos de estimaciones sobre máquinas herramienta, locomotoras y centrales eléctricas que debían transferirse del territorio alemán. Los representantes británicos, atentos a la amenaza de una hiperinflación similar a la de 1923, insistían en límites. Para Berlín, epicentro simbólico, se fijó un estatuto singular, una administración cuatripartita destinada a impedir la hegemonía de cualquier potencia sobre la excapital del Reich. Cuando se hicieron públicos los términos, los delegados soviéticos distribuyeron mapas detallados a las alcaldías provisionales. La ciudad fue dividida como un gran círculo seccionado: el este soviético, el noroeste británico, el sudoeste estadounidense y un sector francés al oeste del Tiergarten. Líneas rojas pintadas en postes y esquinas marcaban las nuevas jurisdicciones. Soldados del Ejército Rojo, acostumbrados a marchar hasta Viena, se detenían ahora en Kreuzberg, cediendo el puesto avanzado a compañías británicas con cascos de caparazón de tortuga.
Cada cambio requería coordinación. Hospitales cuyo quirófano quedaba en el lado británico y la sala de esterilización en el soviético recibieron pases especiales. Tranvías que atravesaban 3 sectores en un trayecto de 10 manzanas circularían, con conductores bilingües. Ese entramado legal coincidió con el inicio del proceso de desnazificación. En la madrugada del 29 de julio, carteles bilingües aparecieron en las puertas de edificios públicos exigiendo que todo funcionario que hubiera ocupado cargo en el partido entre 1933 y 1945 se presentara para su registro. Filas silenciosas se formaron ante escuelas adaptadas como oficinas de cribado. Exmaestros, contadores y conductores de tranvía mostraban papeles amarillentos que probaban que nunca habían superado el grado de Kreisleiter. Otros intentaban convencer a los oficiales aliados de que firmaron la afiliación solo para no perder el empleo. Mientras tanto, la NKVD registraba las antiguas sedes del Volksgerichtshof en busca de actas de juicios políticos, cruzando nombres con los denunciantes que ahora disputaban raciones de pan. Al sur, en la Kurfürstendamm, devorada por fachadas en ruinas, artistas dibujaban retratos a carbón de niños sentados sobre maletas de refugiados. Ese renacimiento cultural incipiente no era espontáneo. Se apoyaba en oficios del comando de propaganda soviético que suministraban papel, tinta y una escasa tirada de novelas rusas traducidas por prisioneros alemanes versados en Pushkin. Pequeñas compañías teatrales representaban clásicos adaptados en sótanos iluminados por velas, temerosas de cualquier alusión política. Para cada función, el gobierno militar exigía la lectura obligatoria, antes de la obra, de un breve compromiso con el pacifismo. Así se forjaba en la práctica una pedagogía cívica que complementaba la distribución masiva de folletos que llamaban a la reconstrucción. En agosto, ingenieros estadounidenses probaron generadores de 25 megavatios conectados a la antigua central eléctrica de Klingenberg, en el sector soviético. El arreglo reveló el grado de interdependencia técnica entre zonas. Los cables trifásicos que transmitían energía a los barrios norteamericanos atravesaban suelos aún minados en el cinturón este. Para mantener el flujo, zapadores soviéticos retiraban detonadores durante kilómetros, mientras oficiales de enlace redactaban informes conjuntos. Si una explosión interrumpía esa línea, los hospitales del sector francés quedarían en penumbra. La división militar no podía romper la continuidad física de la ciudad, y pronto los berlineses comprendieron que la supervivencia cotidiana dependía de puentes metafóricos más sólidos que muros y fronteras. En la arena económica, el Comité Central de Armamentos Recuperados compiló inventarios de fábricas enteras desmontadas para reparaciones. En Spandau, prensas hidráulicas que antaño forjaban placas de blindaje fueron desatornilladas, numeradas y cargadas en barcazas rumbo al puerto fluvial de Szczecin, desde donde viajaron hasta los Urales. La operación, denominada internamente Klarheit, exigió horarios de convoyes coordinados para no bloquear rutas de socorro. Los obreros alemanes recibían cupones extra de pan por turno completado, pero muchos asistían con resentimiento silencioso a la partida de equipos que simbolizaban su única oportunidad de volver a emplearse. Para mitigar tensiones, el mando soviético autorizó que el 10% de las máquinas desmontadas se canjearan, no se retiraran, por herramientas agrícolas, en un intento de convertir soldados y mecánicos en colonos de campos devastados por la guerra. Mientras tanto, las escuelas reabrían con currículos provisionales. Los profesores que superaban la criba recibían cuadernos impresos en Dresde,
con normativas pedagógicas unificadas. Las clases de matemáticas debían basarse en problemas de reconstrucción de puentes. Las de literatura incluían poemas antifascistas de Brecht, y ninguna asignatura podía emplear libros editados entre 1933 y 1945. Bibliotecas enteras fueron vaciadas. Miles de volúmenes manchados de hollín aguardaban valoración, página, por comités de docentes y estudiantes voluntarios. Niños nacidos durante los apagones de la guerra aprenderían a leer en aulas con ventanas cubiertas de plástico británico de señalización, escribiendo con lápices suministrados por el ejército estadounidense y cuadernos sellados con la estrella roja soviética. En las orillas del Spree, ingenieros navales desactivaron cascos que habían servido de baterías flotantes durante el Sintpo y cerco. Algunos se convertirían en almacenes de grano en el curso bajo del Volga, otros se venderían como chatarra a firmas holandesas. El reciclaje de acero alimentó talleres de reparación de tranvías y locomotoras, que en septiembre comenzaron a fabricar chapas a medida para cubrir orificios de artillería en fachadas aún habitables. Ese esfuerzo material iba acompañado de otro menos visible: la reconstrucción de la red de salud pública. Hospitales improvisados recibían ampollas de streptomicina importadas de EE-UU en paquetes neutros, mientras sanitaristas soviéticos vacunaban a niños contra la difteria con jeringuillas esterilizadas en ollas de hierro rusas. Cada dosis representaba una victoria silenciosa sobre la barbarie reciente. El invierno de 1945 se acercaba cuando las potencias aliadas firmaron el primer reglamento de tránsito intersectorial. Establecía 31 puntos de paso controlados por guardias de uniforme mixto que registraban en libros duplicados la entrada de personas y mercancías. Pronto surgieron buzones humanos, berlineses contratados para transportar sacos llenos de cartas entre sectores, evitando la fiscalización que requisaba cualquier sobre sin sello militar. Ese comercio informal de correspondencia mantuvo unidas a las familias en medio del caos administrativo, demostrando que la ciudad, dividida en 4, seguía siendo una entidad orgánica, resistente a las fronteras trazadas en pranchetas diplomáticas. En los sótanos del nuevo Ayuntamiento Provisional del Este, un equipo de juristas soviéticos y alemanes trabajaba hasta altas horas redactando órdenes de confiscación de propiedades nazis. Había que equilibrar justicia y practicidad, castigar a los colaboradores sin crear un ejército de desamparados. Así, apartamentos pertenecientes a altos miembros del partido fueron declarados propiedad del pueblo y convertidos en residencias multifamiliares. El 23 de octubre, 17 familias desplazadas de Königsberg se instalaron bajo el mismo techo que antes había albergado a un general de las SS. Cada habitación recibió un número pintado con plantilla roja y una lista en la puerta asignaba turnos de uso de la cocina comunitaria. Al mismo tiempo, las oficinas del Servicio de Reparaciones y Reconstrucción iniciaron un cálculo minucioso de los daños estructurales. Por cada manzana, los ingenieros estimaban cuántos ladrillos serían necesarios, cuántas vigas, cuántos metros de cable de cobre. Esas cifras alimentaban planillas perforadas en máquinas IBM requisadas del antiguo Ministerio de Armamentos, ahora rebautizado como Departamento de Estadística de Obras. Era la tecnología del adversario convertida a la tarea colosal de levantar una ciudad convertida en cascada de escombros. Para llenar las planillas con datos fiables, estudiantes de ingeniería recorrían las ruinas armados con cintas métricas, barómetros y bloques de grafito, midiendo la altura de muros partidos, el ángulo de grietas, la profundidad de cráteres. Cada avance administrativo correspondía a una batalla íntima por la memoria.
El Reichstag, símbolo retorcido de dos imperios, el del Kaiser y el de Hitler, yacía carbonizado, su cúpula abierta como una caja de música rota. Pronto surgió el debate: preservar las cicatrices como recordatorio o apresurar la limpieza. Los soviéticos defendían mantener el edificio en ruinas como prueba de la derrota del fascismo. Los berlineses argumentaban que demasiados fantasmas rondarían las vigas chamuscadas. El empate se resolvió provisionalmente cuando grandes lonas se extendieron sobre la estructura, dándole la apariencia de un paciente en recuperación y permitiendo, a la vez, protección contra la lluvia y un silencio simbólico sobre su destino. Finales de noviembre. Las primeras bombillas eléctricas se encendieron en la Alexanderplatz reconstruida, iluminando un mercado modesto donde se intercambiaban trozos de pan de centeno por botones de abrigo, jabón por alojamiento temporal. A su alrededor resonaban voces en ruso, inglés, francés y un alemán fragmentado por el dialecto de los silesianos, formando un coro áspero pero vivo. Cada transacción, cada conversación incierta reflejaba la esencia del cerco que se había prolongado más allá del estruendo de los cañones, un cerco ahora librado contra el hambre, contra la desesperación, contra la tentación del cinismo que podría minar todo esfuerzo de reconstrucción. Así se completaba el arco iniciado en 1200. La gris madrugada del 16 de abril, el Ejército Rojo, que había golpeado a las puertas de Berlín con reflectores cegando las defensas y barreras de 9 millones de proyectiles, tenía ahora ante sí una campaña más ardua: garantizar que los ladrillos asentados no se desplomaran con el primer viento de resentimiento, que los corredores administrativos no se degeneraran en nuevas trincheras ideológicas, que los niños que aprendieron a deletrear bajo olor a pólvora tuvieran algún día motivos para recordar 1945 no solo como sinónimo de ruina, sino como punto de inflexión en que hombres y mujeres, por más exhaustos, decidieron reconstruir. Ese esfuerzo, hecho de tratados internacionales, cajas de penicilina, columnas de prisioneros, listas de censura, clases improvisadas y cables de alta tensión remendados, formó el cuaderno final del cerco implacable. La maniobra decisiva del Ejército Rojo concluyó no solo cuando las banderas nazis fueron arrojadas a los pies de Zhukov en la Plaza Roja, sino cuando, en las calles anegadas de Berlín, un ingeniero soviético tendió la mano a un albañil alemán y ambos alzaron la primera viga de un techo nuevo, conscientes de que la paz, como cualquier fortificación, se sostiene ladrillo a ladrillo, memoria a memoria, palabra a palabra.